Bueno chicos, buenas tardes, noches, días, donde sea que me estén viendo. Vamos a empezar con el segundo video del tema de cerámicos, pero antes vamos a repasar un poco de lo que se vio en el primer video. En el primer video vimos la definición de un cerámico, que es un material no metálico, conformado por elementos metálicos y no metálicos principalmente, y estos elementos están enlazados por medio de enlaces iónicos y covalentes, aunque en su mayoría son iónicos. Después vimos que para tener un cerámico cristalino necesitamos de dos cosas. Vimos la primera, que necesita que el material sea eléctricamente neutro. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga el enlace, los elementos que lo forman, una característica de gas noble. Todos los electrones de valencia. Vimos que para esto, como estamos viendo un enlace iónico, necesitamos de iones, que son átomos cargados eléctricamente. Vimos que el anión es la carga negativa y el catión es la carga positiva y sus diversas características. También aprendimos que para poder calcular para poder determinar, mejor dicho, la cantidad de enlaces iónicos y covalentes se necesita usar el factor de carácter iónico. Nos va a arrojar un porcentaje si es que lo multiplicamos por 100 y ese porcentaje nos va a decir cuántos enlaces, la cantidad de enlaces iónicos que existen. La diferencia va a ser la cantidad de enlaces covalentes. Pero vamos a empezar ahora con el segundo objetivo. Vámonos al iPad. El siguiente objetivo para tener un cerámico cristalino es tener un tamaño relativo entre los cationes y aniones. ¿A qué me refiero con eso? Como ya es obvio que tenemos cationes y aniones, estos deben de tener cierto tipo de contacto entre ellos para que el material se comporte de manera estable. Vamos a suponer que el círculo rojo que estoy dibujando va a ser una carga negativa. Voy a tener varias. Por ejemplo, 4. Ahí mero. Y vamos a tener en el centro una carga positiva. Los cationes y los aniones tienen que estar en completo contacto para que pueda estar funcionando, para que sea estable el cerámico. La configuración que tenemos aquí no funciona porque no están en contacto. Los elementos que forman al cerámico deben de estar tocándose entre ellos, ¿sí? Así. Bueno, imaginemos que se está tocando ese otro. La otra forma en la que puede ser un cerámico estable es de que tanto cationes como iones se estén tocando entre ellos, haya contacto, ¿sí? Entonces esto significa estabilidad. Estabilidad. Por otro lado, existe una razón entre el catión y el anión en el que nos va a indicar la forma en la que se van a acomodar esos iones, ¿sí? Entonces, tenemos esta relación. El radio del catión entre el radio del anión. Entonces, nos va a decir el cierto número de aniones que van a rodear al catión, tantos como sean posibles. Ese tantos como sean posibles nos los va a decir el número de coordinación, ¿sí? Dependiendo del número de coordinación, va a ser el tipo de estructura que va a tomar la estructura del cerámico, ¿sí? Bien, veamos aquí esta tabla en el que nosotros podemos ver la razón del radio catiónico y radio aniónico, que es este RC entre RA que les estaba diciendo. Vamos a obtener un número menor a la unidad debido a los valores que tiene el radio del catión y del anión. Y vamos a tener diferentes rangos, ¿sí? Que van a ir variando entre estos valores. Si yo tengo, por ejemplo, un número, una razón
mayor o igual a 0.7, quiere decir que la estructura que va a tener este cerámico va a tener un número de coordinación de 8 y será una estructura similar, ojo, similar a una cúbica simple. Aquí vemos que están los cubos que se forman. Tenemos diferentes tipos de estructuras. Tenemos una estructura como si fuese un octaedro, una de tetraedro, una de vértices en el triángulo y una lineal. Recuerden, esto va a depender del tipo de razón que tengas entre el catión y entre el anión. Una vez que decidimos cuál es el número de coordinación, podemos empezar a clasificar a los cerámicos de acuerdo a sus estructuras. Pero ojo, existen muchísimos tipos de estructuras entre los cerámicos, pero las más comunes son aquellas que se tienen entre 8, 6 y 4 número de coordinación. ¿Va? Vamos a verlas. Antes de eso, necesitamos recordar un poquito las estructuras cristalinas que se vieron en temas anteriores en la carrera. Tenemos esta que es la cúbica simple, la hexagonal compacta y la cúbica centrada en las caras. Aquí hay que ver que en la cúbica centrada en las caras es importante saber que se tienen 4 átomos. Vamos a contarlos. Aquí tenemos la mitad de 1, del otro lado del cubo está la otra mitad y ya tenemos 1. Lo mismo sucede con esta cara y la opuesta, ya tenemos 2. 1, 2. Arriba y abajo se forma otro. 3. Y cada esquina es un octavo de círculo que al juntarlos tenemos otro. Tenemos 4 átomos como les estaba diciendo. Ahora bien, entre estas 3 estructuras, los cerámicos se pueden acomodar. Van a tener una estructura muy parecida a estas, ¿va? Pero aquí estamos hablando en este tipo de estructuras de un solo tipo de átomo, pero en los cerámicos estamos hablando de al menos 2. Entonces, tiene que haber dentro de estas estructuras, otros iones pequeños, que van a ser los cationes, y acomodados en alguna parte. Pero simplemente tenemos 2 tipos de acomodos, y son los intersticios octaédricos y los intersticios tetraédricos. Este tipo de intersticio solamente va a suceder para estructuras con un número de coordinación igual a 6 y este para estructuras con un número de coordinación igual a 4. Entonces, si yo voy a tener una estructura FCC para un cerámico y este cerámico sé que tiene un número de coordinación de 6, los cationes van a ir dentro de estos octaedros, que aquí más o menos estoy tratando de dibujar. Ahí está. Y en tetraedros, que aquí estoy remarcando. En las 2 imágenes me voy a quedar con esta. Vamos a tener que las bolitas negras van a ser los aniones y las bolitas claras van a ser los cationes. ¿Sí? Entonces así es como van a entrar los cationes dentro de una estructura parecida a la FCC o CC o hexagonal compacta. Ahora bien, existen diferentes tipos de cerámicos que tienen estructuras similares. Existe, por ejemplo, la estructura de cloruro de sodio, de blenda, de tipos como hexagonales compactas, que tienen también estructuras parecidas a la FCC o cúbicas simples. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.
Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la parte 3 de Cerámicos.